muy buenos días. Aquí estamos en Ayacucho, Perú. Ya les indicamos anteriormente que estamos por aquí por sugerencia del espacio de Villa La Soberana y obviamente también del movimiento Codeca en el marco de la solidaridad y también sobre todo en esta búsqueda de las otras verdades que están dentro de los mundos que cohabitamos en el continente denominado Abya Yala. Estamos en Ayacucho. Ayacucho ya indicamos que está en la parte sur del Perú, es uno de los 24 departamentos, y estamos con el profesor Carlos Infante. Carlos Infante, amablemente nos ha recibido. Profesor Carlos, salude por favor a la audiencia que lo van a ver en diferido. Un cordial saludo a todo el pueblo del continente y a quienes interesados en lo que pasa en esta zona del hemisferio, pues también un cordial saludo, ¿no?, en el mundo. Profesor Carlos, visitando los territorios de Ayacucho, porque así tenemos que decir, porque ni siquiera Ayacucho es una continuidad cultural. Ayacucho urbano es uno, Ayacucho rural es otro, son otros mundos, ¿no? Visitando esos territorios, uno constata que no solamente dolor, sino también constata esperanzas, constata resistencias, constata vidas, pero sobre todo constata una conducta constante por parte del Estado. En la década de los 80 al 2000, de los cerca de 69.000 y fracción asesinados, desaparecidos, el 40% estuvo aquí en Ayacucho en esa guerra desigual, mal llamado conflicto armado interno. En la actualidad acaba de ocurrir en pleno siglo XXI la última masacre en el Perú. Poblaciones que han salido a las calles según lo que hemos visto, en protesta en el marco frente a la ruptura del orden constitucional y la mayor cantidad de masacrados, de los 28 que están registrados según el orden, digamos, del Estado, 10 son de Ayacucho. ¿A qué se debe esa conducta constante de la represión por parte del Estado criollo sobre los pueblos de Ayacucho? Bueno, yo creo que lo de Ayacucho es una situación evidentemente recurrente, pero que forma parte de esta tendencia que existe desde el Estado de mantener una suerte de hegemonía o dominio más que hegemonía sobre toda la sociedad del sur de nuestro país. Hay zonas mucho más integradas dentro de la necesidad de resistir frente a formas de hegemonía, de dominio, y creo que principalmente está en toda la zona sur. Ayacucho es parte de esa zona, ¿no? Pero como bien lo ha señalado, culturalmente no está, incluso socialmente, ¿no? Porque acá también tenemos sectores que tienen ciertos privilegios, ¿no?, y que durante las últimas manifestaciones han sabido salir en contra incluso del movimiento popular, del movimiento social. Entonces, vemos que no pasa lo mismo en otras zonas como Puno, ¿no? Puno, Cusco, Arequipa, donde hay un fuerte sentimiento regionalista, cosa que no se reproduce en Ayacucho. Nosotros estamos geográficamente, culturalmente, socialmente divididos con la zona sur de Ayacucho, ¿no? Hace poco tiempo recién se ha estado integrando a través de una vía que permitía un recorrido en tiempos anteriores de 15 horas, por ejemplo. Ellos tenían mucha más cercanía con la costa que con nosotros, que era la capital del departamento. Ahora no, pero esto forma parte de todo un proceso que seguramente va a demorar muchísimo para ir integrándonos, más que culturalmente, también política y socialmente. Entonces, ese fraccionamiento que tiene Ayacucho es leído con mucho cuidado por parte del Estado y de sus aparatos o organismos que, cuando se trata de reprimir, lo hacen pensando en que va a encontrar siempre el respaldo de un pequeño sector que puede ser activo incluso, ¿no?, como lo ha sido. Acá se han movilizado incluso, entre comillas, por la paz, ¿no?, que era básicamente respaldar a una forma de represión brutal que se ha dado en los últimos días y que ha dado como consecuencia la muerte de hermanos nuestros, ¿no?, una decena prácticamente. En los 80 también se reflejó una cosa similar, ¿no? Buscaron fraccionar a esta región, ¿no?, más o menos en esta misma medida. Hay una hipótesis sobre
cómo se busca en todo caso apoyarse en estos pequeños grupos privilegiados, que los hay en todas partes, pero en Ayacucho tienen algo de incidencia, ¿no? Y que cualquier tipo de manifestación simplemente hacen eco y le atribuyen estas denominaciones de violentistas, de terroristas, ¿no? De incendiarios, etc. Y así funcionan las cosas, ¿no? El Estado maneja con relativo cuidado este tipo de decisiones que hay, y algo que sanamente con envidia vemos que es más sólido, ¿no? Esa integración en otras regiones del sur de nuestro país, obviamente por cuestiones étnicas, por cuestiones culturales, sociales y hasta políticas, ¿no? Que no se refleja plenamente en Ayacucho. Profesor, si tuviéramos que identificar algunas variables, no sé si algunos elementos que explican del por qué ideológicamente, pero también existencialmente, las élites que gobiernan este Estado bicentenario actúan de esta manera con estos territorios, ¿cuáles serían esas variables o esos elementos? Claro, tiene que ver con variables históricas, históricos-sociales. Si en el Perú, Lima tiene la sociedad más conservadora del continente, lo ha tenido durante mucho tiempo. Esa ha sido una de las razones por las que, creo yo, ha demorado más el proceso de emancipación de nuestra patria. Ayacucho tiene más o menos ese reflejo. Su importancia geopolítica durante mucho tiempo ha estado fuera de discusión, ¿no? Durante mucho tiempo Ayacucho ha sido el principal corredor desde las zonas sur hacia la costa, ¿no? Ha sido una especie de enclave, y precisamente en la zona donde estamos se ha asentado pues una pequeña élite que reproducía básicamente las formas de vida de la sociedad peruana, ¿no? Un racismo, un clasismo, una forma de dividir. Entonces, tenemos una sociedad en Ayacucho también bastante conservadora, ¿no? Básicamente la que está conformada por pequeñas élites políticas, económicas, que si bien no tienen mucha presencia de todas maneras tienen incidencia de diferentes formas, ¿no? Entonces, esa puede ser una explicación. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hay una importante mayoría de ayacuchanos que viven en la misma ciudad, que viven en pequeñas ciudades dentro de la región, y que junto con habitantes de las zonas rurales y urbanas, periurbanas, por ejemplo, sufren pues las consecuencias de esta forma de vida que tenemos, ¿no? De estas políticas económicas, de este modelo económico que segrega a nuestra nación y segrega también a los pueblos. Entonces, es ese importante volumen de gente que lo siente, pero que lamentablemente de forma íntegra no responde a esta situación, no actúa, no tiene una postura política que le permite manifestarse contra estas formas, reitero, o modelos económicos o formas de hegemonía política. Entonces, quien sí reacciona es, pues, generalmente pequeños grupos que forman parte del movimiento popular, que no están bien articulados, que no están bien consolidados, ¿no? Y que sufren frecuentemente una suerte de estigmatización, ¿no? Que a veces erosiona su capacidad de respuesta. Tenemos, por ejemplo, un frente acá, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que integra a diferentes organizaciones, que lamentablemente no tiene la fuerza que tuvo en su momento. Y esto, como digo, es por diferentes situaciones, básicamente por la actuación del Estado que a través de diferentes organismos, del discurso oficial, del discurso periodístico, por ejemplo, de los grandes medios, se desprestigia, ¿no? Se les desprestigia, se les estigmatiza, y obviamente su capacidad de respuesta frente a situaciones como esta no es muy sólida y constante, ¿no? Por momentos tiene fuerza y por momentos decae su potencia de respuesta, ¿no? Amigas y amigos, estamos conversando con el profesor Carlos Infante. Estamos en Ayacucho, en el sur del continente, en el país denominado Perú, específicamente en Ayacucho, hablando
¿por qué? Tal vez la pregunta de fondo es eso, ¿por qué los matan? ¿Sí? Porque como decía al inicio, el mayor porcentaje, aunque no se puede hablar humanamente, lo humano no se puede reducir a estadísticas, pero la mayor cantidad de asesinatos han ocurrido aquí en la parte de la parte de Ayacucho. Profesor, la otra cuestión es, usted refiere al tema de nación, al Perú como nación. Refiere usted a se siente, digamos, y dice nosotros los peruanos. La pregunta es, la peruanidad como identidad política, como comunidad política, eh, ¿existe en los hechos o no es más que una ficción de facto? Es decir, ¿usted se siente peruano o usted se siente quechua o usted se siente ayacuchano, si acaso puede ser una categoría de identidad política? Y eso mismo en el área rural, a los que únicamente hablan quechua y cuando vienen a la universidad tienen que peruanizarse, ¿no? Es decir, colonizarse, digamos, a través del colonialismo interno. Si se les pregunta, tú eres peruano, en el fondo, ¿serán efectivamente peruanos? Es decir, ¿habrá una nación, una identidad peruana? ¿Qué dice usted? Me parece muy, muy interesante esa pregunta, pero antes de responderla, permítame hacer una precisión sobre por qué nos matan. Hace un momento así trataba un poco de contextualizar esto, pero nos matan porque acá nadie va a reaccionar, o por lo menos no hay una comunidad nacional que va a reaccionar frente a lo que está pasando en Ayacucho. No ha reaccionado frente a lo que ha ocurrido, sino interesadamente, sino oportunistamente, ONGs, grupos que han ido usufructuando de la violencia que se ha producido en los años 80, lo mismo, ¿no? Son aquellos que podrían reaccionar siempre y cuando haya un interés de por medio, siempre y cuando les favorezca de alguna manera lo que represente los hechos que han ocurrido. Acá pueden asesinar, y el Estado lo sabe, ¿no? A través de las fuerzas del orden, vamos a actuar allá y nadie va a decir nada, como que ha sido así, ¿no? Ha sido una anécdota en el discurso oficial, ¿no? Los hechos que han ocurrido acá. La propia presidenta de la República, absolutamente ilegítima para un sector importante del país, ¿no? Se ha atrevido incluso a considerar como que hubiera pasado algo que es común, y es que es común. Lo que ocurre en estas zonas como Ayacucho es que durante mucho tiempo eso ha pasado, ¿no? Han asesinado, han cometido genocidio, porque ha habido muchas veces donde se han producido matanzas, y simplemente forma parte de la anécdota histórica del discurso oficial, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de por qué se actúa así y con mucha hazaña, con mucho odio, porque pues hay una distancia que tiene relación con con la pregunta que me haces, y que esa distancia que existe entre un Perú oficial y no oficial no hace que no seamos peruanos, porque esta es nuestra patria. Yo me considero, más que quechua, quechua es mi identidad étnica, pero mi identidad política es ser peruano. Yo me considero así. Y siento que muchos de la gente que formamos parte de esta región lo sentimos, ¿no? En la zona rural. Cuando uno visita las comunidades rurales para ser testigos de la entrega de una obra, consciente, inconsciente, voluntario, la gente canta su himno nacional, ¿no? Producto de la escolarización. Las razones pueden ser muchas. El punto es de que estamos tomando conciencia de que esta es nuestra patria y no tienen por qué arrebatárnosla. Hay una identidad política que se está construyendo. La nación no es sólida, la nación está en una situación embrionaria en su proceso de construcción, ¿no? Pero es una nación. Esa nación de la que algunos como Anderson hablaban de que es una construcción imaginaria, sí lo es, pues. Estamos imaginando algo nuestro, estamos imaginando algo que es propio y que no nos permiten hacer uso de eso que es propio. Pero profesor, lo que ocurre es que hay un nosotros y hay un nosotros, o sea, ese nosotros, digamos, peruano, ¿no? A ustedes nunca los han considerado como parte de ellos, Claro, siempre sí. los han tomado como otros, Claro. y por eso es que los masacran, los matan, ¿no? Así es. Y mientras no sé, y ahí entraríamos, digamos, a la tercera o a la última parte de esta tertulia. Estamos conversando con el profesor Carlos Infante en Ayacucho, amigas y amigos, los que nos van a seguir por la red van a ver este contenido.
hay una propuesta, una idea que emerge no solamente en la parte andina de lo que se llama Perú, sino también emerge en lo que se llama Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, hasta incluso Panamá, donde ahí está el pueblo cuna, etcétera, donde utilizamos el término Abya Yala, que es la categoría de la plurinacionalidad para superar esta ficción, digamos, de los Estados-nación con una sola identidad cultural política. Y en ese sentido, ¿qué opina usted, no? Como profesor y como ayacuchano y como peruano, de esta propuesta de la necesidad de organizarnos tanto a nivel jurídico, pero también a nivel institucional y a nivel de proyectos de vida, con una perspectiva más diversa, más plural, digamos así, e incluso más allá de esas categorías modernas de Estado-nación? A ver, quiero completar un poco la idea y a lo mejor responda con estas reflexiones, esta última inquietud. Sí, nosotros sentimos que hay una suerte de exclusión evidente, objetiva, de un Perú oficial que le llamamos. Hay un desprecio, pero eso no tiene por qué llevarnos a consumar esa exclusión, a ser cómplices de la exclusión. Por el contrario, la idea es recuperar esos espacios. El Perú mayoritariamente es andino, lo es geográfica, cultural, políticamente lo es. Si Lima quisiera, nos podría excluir y tranquilamente quedar como una sola. La sociedad limeña es así, ¿no? Y curiosamente la sociedad limeña, que está conformada por más de 12 millones de habitantes, tiene a un porcentaje significativo de hijos del Ande. Lo curioso es que han ido reaccionarizando, se han ido asumiendo posiciones totalmente contrarias al interés de esta nación. El problema está en eso, en que hay un sector importante del país, no será mayoritario, pero que se resiste a que esto se integre. Y lo que hacen es excluir porque creen que este es su feudo, ¿no? Este es su espacio, acá pueden hacer lo que quieran. Pero habemos otro sector mucho más grande geográficamente, que no estamos de acuerdo con eso. Y es por eso que reaccionamos, y eso no lo entienden. Entonces, la única forma de ir construyendo nación es manteniéndonos a pie firme, ¿no? O sea, respondiendo de diferentes espacios. Una resistencia social, una resistencia política, una resistencia cultural, tiene ese objetivo de integrar a la nación. Ahora, dentro de la región sur, que podríamos hablar de la región quechua, tampoco todo es monolítico. Hay una variedad, una diversidad cultural. El quechua ayacuchano es muy parecido al quechua huancaveliano, por ejemplo. En cuanto a, no solamente estoy hablando del idioma, estoy hablando de la cosmovisión, ¿verdad? El puneño también tiene sus particularidades. Cusco, Arequipa, Moquegua, todos los bajo esa lógica, nos proyectamos un poco más allá. Bolivia y los países que has mencionado nos diferencian muchas cosas, pero hay algo que nos une, ¿no? A lo mejor es este sojuzgamiento histórico que existe, esta exclusión histórica que nos empuja a construir una unidad política, cultural y social macro, pero siempre va a respetar esos márgenes que establecemos cultural y políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos mantener esta idea de autoexcluirnos, ¿no? Bajo una postura chauvinista, ¿no? De querer que esto es... no, incluso han surgido algunas voces separatistas, y eso me parece absurdo, incluso hasta tendencioso, hasta interesado, sintomático diría yo, además, porque lo que quieren es un poco introducir la idea de que, muy bien, quieren separarse, pues no aceptan a este país que hemos construido todos. O sea, ese discurso oficial más o menos nos empuja a una suerte de autoexclusión, lo cual yo considero inadmisible, inaceptable, ¿no? Este es nuestro país. Pero profesor, los quechuas están partidos en Bolivia, están partidos en Argentina, sí, ¿no? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué seguir sosteniendo, digamos, una jurisdicción territorialmente hablando colonial, ¿no? Porque esto se ha sembrado, ¿no es cierto?, en base a la jurisdicción, al ordenamiento territorial de la época de la colonia, ¿no?
dándonos incluso cuenta de nuestras continuidades culturales. ¿Por qué no repensar la geopolítica interna del continente, en este caso de la región de la zona andina, por ejemplo, superando otra vez, digo, ese nacionalismo metodológico, se dice en el lenguaje trabajado de la academia, que muchas veces nos condiciona justamente a eso, a aferrarnos a una ficción en el sentido de que, en primer lugar, los pueblos mayoritarios del continente no han sido parte de la historia de estos estados bicentenarios, muy a pesar que aquí, en el caso de Ayacucho, fue donde se libró la última batalla entre los españoles y los criollos, por ejemplo, y se quedaron emancipados estos los segundos, pero subyugados las grandes mayorías. Y en ese sentido, ¿no será oportuno emprender procesos de emancipación, digamos, de este colonialismo interno bicentenario desde los pueblos contra las repúblicas criollas? Claro, sí es comprensible la idea de integrarnos, pero eso sería integrarse bajo consignas culturales. Y lo cultural asociado a lo étnico probablemente, ¿no? Pero eso sería renunciar a un derecho que nos lo hemos ganado también políticamente, ¿no? La emancipación no es, si bien es cierto, ha sido una negociación totalmente condenable, porque ni siquiera se logró en el papel, plasmar en el papel lo que se había logrado en el campo de batalla, ¿no? Fue una tradición que se reproduce históricamente, pero finalmente ha sido un proceso de liberación frente a un dominio colonial. Lo hemos obtenido políticamente. Y lo que hemos obtenido políticamente, ¿por qué podríamos renunciar amparándonos solamente en el aspecto cultural? La política y la cultura nos permite un poco entender que hemos adquirido derechos. Hemos adquirido derechos. Es cierto que por la felonía de nuestros gobernantes y de este Estado mismo, se ha permitido cercenar parte de nuestros territorios en el sur, en el norte. Hemos perdido un montón de territorio en el Perú. Pero eso es pues parte de esa lucha política histórica que debemos de seguir desarrollándola, ¿no? En algún momento, no sé en qué momento podremos hablar, o a lo mejor ustedes reflexionen en algún momento, qué está pasando con el movimiento social y popular en este momento en el país. Es que adolecemos de cuadros políticos. Muchos han sido perseguidos, asesinados, desaparecidos, estigmatizados. Entonces han sido arrinconados de modo que ahorita estamos descabezados. En algún momento debemos recuperar esa posibilidad de contar con esos cuadros y dirigentes políticos, como felizmente lo tiene Bolivia y otros países que han encontrado el camino o están encontrando el camino. Lo haremos nosotros, no sabemos cuándo, pero tenemos que hacerlo. Ese es el inexorable proyecto y destino que tiene el movimiento popular. Ese momento seguramente habremos de recuperar o tomar en todo caso de una u otra forma el control del Estado. Ese aparato de violencia organizada, como lo decía Hobbes, ¿no? Que va a permitirnos recuperar un poco o seguir construyendo la nación, pero desde otra parte. El gobierno anterior, el gobierno que fue a través del golpe de Estado reciente que se dio, fue defenestrado, ¿no? Era más o menos, ¿qué les digo? La expresión popular. La expresión de eso que se estaba construyendo. No estoy diciendo que fue un gobierno bueno ni nada por el estilo, sino que reflejaba pues esa necesidad de entrar a espacios del poder y control del Estado en general. Y la maquinaria estatal lo apabulló. No, precisamente eso, ¿no? Porque hay quienes realmente detrás de esto... Porque el Estado como tal es esencial, constitutivamente racista. Y en ese sentido, por más que llegue el quechua hablante de Ayacucho a ser gobernante en este Estado, digamos, constitutivamente racista, individualista, anticomunal, digamos, ¿no? Anti-lógicas comunitarias, va a tener la misma suerte o peor suerte. Claro, lo que se ha hecho es ganar con las reglas establecidas por el Estado y quienes controlan el Estado en el país, las élites económicas. En nuestro país hay una élite económica representada por la CONFIEP, por ejemplo, la Confederación de Empresas Privadas. Entonces, ellos obviamente
han establecido no solamente reglas en el marco de un modelo global, ¿no? Económico global, y sin embargo han perdido en ese juego. Sí. Lo han recuperado porque tienen pues A la fuerza, ¿no? todo el control del Estado y de sus fuerzas del orden principalmente. Entonces, pero ¿qué nos queda, no? Nos resignamos a verlos controlar todo, no, a eso nos resignamos. El problema, reitero, es que adolecemos de una cabeza, ¿no? O por lo menos de un conjunto de cabezas en esta sociedad marginada, segregada. Necesitamos, hay una sociedad que puede, a través de estas manifestaciones, yo creo que es oportuno incluso, un momento clave, estamos pasando por una etapa muy, muy importante, porque va a servir para generar liderazgos, ¿no? Para seguir formando cuadros políticos, cuadros dirigenciales desde el movimiento popular. A mí me preocupa lo que está pasando en este momento. No los tenemos, no hay cabezas visibles, hay bastante desconfianza en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales. Entonces necesitamos que empiecen a consolidarse, ¿no? Y estos movimientos, guste o no, ¿no? Y evidentemente no le gusta pues a los grupos de poder, no les gusta que haya este tipo de movimientos sociales porque o acciones colectivas, manifestaciones, protestas, no les agrada porque saben que acá se forman. Este es el espacio adecuado donde se van a ir formando. Entonces, cuantos más ocurran, cuantos más hechos de este tipo van a permitir que tengamos nuevos liderazgos. Solo así podemos un poco pensar en un proyecto nacional que sea mucho más, más peruano, como se dice, ¿no? Más socialmente integrado, ¿no? Nosotros no pensamos en los consensos, yo particularmente no pienso en el consenso. Siempre va a haber un sector que tiene que perder. En este momento lo que estamos perdiendo somos esas grandes mayorías, ¿no? Pero en algún momento tendrá que perder ese grupo que ha tenido durante mucho tiempo, 200 años, ha tenido el control del Estado, ¿no? Y el dominio sobre la sociedad peruana. Claro, porque el Estado ha sido una maquinaria de colonización, digamos, para el resto de los países, al igual que fue, digamos, las instituciones coloniales para colonizar a los territorios de esta parte durante la colonia española. Profesor, finalmente, ¿cuál es su reflexión de cara a las iniciativas de intento de articulación continental de los pueblos, siempre en el marco legal? Es decir, lo que estamos haciendo, estas tertulias son ideas, ¿no? Y por las ideas a nadie, eso es de parte de los derechos humanos, ¿no es cierto? A nadie se le puede criminalizar. Así como tenemos la capacidad de dudar de verdades infalibles, como puede ser el concepto de Dios, también tenemos el derecho de dudar, de preguntarnos sobre los conceptos, orígenes de los estados, de la nación como tal, de las categorías modernas, especialmente desde una perspectiva decolonial, que es desde donde nosotros nos enfocamos en la realidad. Y en ese sentido, habemos esfuerzos colectivos que estamos viendo esto de superar, ¿no? No solamente los procesos de dominación o colonización que viven los pueblos en el continente, sino también, digamos, las mismas categorías de comprensión y de explicación de la realidad. En ese sentido, ¿cuál es su mensaje a ellos, ¿no? Bueno, la historia nos ha enseñado y nos ha demostrado que podemos ir construyendo procesos de autonomía en cada nación. Esta nación, reitero, está en un proceso embrionario de construcción, está en proceso de ir construyéndose, como lo está en otros países en el continente americano. Y creo que cada nación tenemos problemas de naturaleza propia. Pasa lo mismo en Bolivia, en Argentina, en Chile, etc. Y creo que algo que nos une es la solidaridad de los pueblos, básicamente, de los pueblos en general, ¿no? Creo que debemos mantener esa solidaridad, estar a la expectativa de lo que pasa en cada uno de nuestros países, sobre todo con la situación de nuestros pueblos, pero también debemos de respetar en todo caso la forma en que actuemos como pueblo, ¿no? Esta idea básicamente de que el pueblo o Bolivia interviene en los problemas peruanos, básicamente son parte de un discurso oficial. Yo no lo creo, no lo comparto, porque Bolivia sé que tiene un pueblo con sus propios problemas, con sus propias dificultades, y aún así siente la necesidad de solidarizarse con lo que pasa en el país. Ustedes son esa experiencia específica, concreta, de cómo preocupados por lo que pasa en este país, han tenido
se han dado la molestia de venir acá a conocer qué está pasando y cómo más o menos se van construyendo también esas narrativas de las que hablábamos al principio, ¿no? Bolivia tiene sus propias particularidades y también siempre hemos mostrado solidaridad con ellos y con todos los países. Entonces lo que cabe acá es mantener esa solidaridad de los pueblos del continente y ir leyendo también las experiencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Este problema que tenemos nosotros no los tienen felizmente allá. Y le decía hace un momento, con sana envidia vemos que ahí sí se ha desarrollado mejor, por cuestiones históricas, políticas, sociales, ¿no? El movimiento indígena. El Perú tiene un movimiento indígena, pero muy debilitado y sobre todo focalizado en cierta parte de la zona sur del país. Lamentablemente el país tiene pues muchas, no solamente nacionalidades, sino culturas que no podrían permitir que ese pequeño bloque, que es más sólido, se convierta en una suerte de dirección. Entonces tiene que encontrar una forma de articular a través de intereses legítimos, ¿no? Un movimiento mucho más de carácter social que indígena. No porque reneguemos de nuestras raíces, eso en absoluto, ni los que viven en Lima reniegan de ello, muchos de ellos conscientemente la necesidad de transformar esta sociedad, aceptan esta plurinacionalidades que tenemos, ¿no? O sea, las múltiples nacionalidades que hay, las múltiples culturas, pero sienten la necesidad de que debemos integrarnos más socialmente que culturalmente. Yo particularmente pienso eso, ¿no? Culturalmente es parte de reconocer nuestros orígenes, pero que debe dar lugar a una posición más de carácter social, donde se integren todos, sobre todo. Esta es una de las razones por las que coincido y entiendo, comprendo de por qué mi país, en un sector importante del país, reclama una nueva constitución, una asamblea constituyente, que no se ha dado desde hace mucho tiempo, ¿eh? La última, como ustedes saben, pues ha sido impuesta a través de una dictadura, ¿no? Básicamente por los sectores hegemónicos de nuestro país, y la anterior, que ha tenido también ese sesgo, no del tono de una dictadura, pero ha sido así. En 79 han sido élites básicamente políticas las que Todos han los procesos constituyentes han sido sin los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que una asamblea constituyente esté integrada no solo por los grupos políticos, claro, sino por la sociedad por sus pueblos originarios, por diferentes organizaciones que representen y que permitan integrarnos socialmente. Entonces, lo étnico me parece fundamental, ¿no? Pero en nuestra sociedad, por sus particularidades, por sus características, no funciona en esos términos, pero sí funciona integrándose a un movimiento social mucho más grande. Muchas gracias. Esta ha sido la conversada que tuvimos con el profesor Carlos. En su domicilio nos recibió. Estamos en Ayacucho y estamos intentando entender por qué estos territorios tan bellos y tan querendones viven procesos de violencia interna que pareciera que hay alguna fuerza sobrenatural los condenó a ello, pero no es necesariamente así, tiene su explicación. Muchas gracias por tu atención. Chau, chau.